hermana, por permitirme servirle en este espacio. Créanme que esto es con mucho temblor y con mucho amor para el Señor. Cuando la hermana Juliana me llamó, me sorprendió muchísimo porque, pues, a ver, yo me vine en el diciembre del 2016, me vine de Florencia para Copacabana, Antioquia. Siempre ya son 5 años de estar lejos de Florencia, con ganas de volver a visitarlos. Los recuerdo mucho en el amor del Señor, recuerdo mucho a mis hermanas. Por la gracia del Señor estoy congregándome en la iglesia La María, en Copacabana, sirviendo en el comité de escuela dominical. Estoy sirviendo como la secretaria de escuela dominical. Es el área que el Señor me ha dado desde que entré a la iglesia. Trabajar con los niños ha sido como el fuerte, amén. Y pues toda la experiencia que adquirí, porque me estrené como maestra allá en la central de Florencia, allá me estrené como maestra, y todo el trabajo que hice allá con las hermanas y todo lo que me enseñaron ha sido de gran ayuda para ejercerlo acá, amén. Y bueno, en esta mañana, créanme que el título, casi que no saco el título para la enseñanza porque tenía como varios títulos en mente de acuerdo a lo que iba estudiando, pero no es la elocuencia de nosotros ni lo que creamos saber nosotros, amén, es lo que el Señor coloca, es la palabra que el Señor quiere colocar. Y ayer haciendo el almuerzo me llegó otro título y yo dije, bueno, Señor, definitivamente tiene que ser este porque yo tengo que tener ya definido qué es lo que voy a hablar. Y bueno, por la gracia del Señor, hermanas, muy agradecida, con muchos nervios, pero muy agradecida con el Señor. La hermana Julianita que me contactó, muchas gracias. La hermana Nubia, los recuerdo mucho. El hermano Primitivo también los recuerdo mucho. Y a todos los hermanos, quisiera nombrarlos a uno por uno, pero se nos iría el tiempo nombrándolos a todos ustedes, mis hermanos. Bueno, en esta mañana entonces quiero que hablemos un poquito sobre el poder de Dios, amén. El poder de Dios que nos transforma. Entonces el título es Transformados por el poder de Dios, amén. Entonces quiero traer a relucir la vida de 3 mujeres mencionadas en la Biblia que fueron transformadas por el poder de Dios. Pero entonces tenemos que mirar primero lo que significa transformar, amén. Transformar es tomar algo y hacerlo nuevo. Es hacer que ese algo cambie de forma y cambie de aspecto. Amén. Es así como el Señor nos transforma. Y en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17 nos dice, de modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Porque Él nos transforma desde nuestro interior, Él transforma todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestro corazón. Él transforma toda nuestra vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos regenerados y somos nacidos de nuevo, porque tenemos que llegar a ese estatus de ser llamados hijos e hijas de Dios. Amén. Y comienza el proceso en nosotros para ser transformados a la imagen de Cristo, porque esa es la meta que tenemos que tener cada uno de nosotros. Permitir que el Señor trabaje en nosotros, obre en nosotros, quite lo que tenga que quitar y transforme lo que tenga que transformar para llegar a la imagen de Cristo. Amén. Este proceso conlleva a que cada uno de nosotros tengamos que menguar, ¿sí? Para que Cristo crezca cada día más en nosotros. Esa es la meta, mis hermanos. Nosotros, como dice la canción, que nosotros tenemos que menguar para que Cristo sea el que crezca en nosotros. Para esto, entonces, debemos creer, debemos tener experiencias con Dios, oír la palabra del Señor, porque ese es el alimento espiritual, eso es lo que nos nutre cada día y lo que nos hace irnos transformando, amén. Porque al ir escuchando lo que el Señor quiere de nosotros, entonces Él mismo nos ayuda a renunciar a eso que tenemos que renunciar para poder ser transformados, amén. Tenemos que apropiarnos entonces también de ejercitar la fe, apropiarnos de la oración, que es nuestro medio de comunicación con Él, apropiarnos de la adoración a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, adorarlo y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, es ahí donde quiero que miremos la vida de 3 mujeres que fueron extranjeras, pero que tuvieron experiencias con Dios y decidieron cambiar y dejarse transformar por el Señor. Porque cuando el Señor nos transforma para algo. Cuando el Señor hace
cosas en nuestra vida es para algo, es con un propósito, es con una meta, ¿cierto? Entonces ellas tuvieron que ser transformadas y y fueron colocadas en lugares de honra, porque Dios tuvo misericordia de ellas, amén. Entonces vamos a mirar muy brevemente, porque de estas mujeres habría mucho que hablar, habría mucho que estudiar sobre ellas, pero muy brevemente vamos a mirar a Agar, a Rahab y a Ruth, amén. Estas mujeres fueron mujeres extranjeras, mujeres que no pertenecieron, que no eran parte del pueblo de Dios, pero aún así fueron vistas, fueron escuchadas y fueron ayudadas por Dios. Recibieron también promesas de Dios porque Dios tenía propósitos con ellas. La palabra dice que todos estamos predestinados, amén. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre y todos venimos con un propósito. El Señor lo marca desde un principio, amén. Es así entonces como, por ejemplo, tenemos a Agar. Ella era egipcia y era sierva de Sarai. Todos conocemos la historia de Agar. En el capítulo 16 del libro de Génesis, ¿cierto? Podemos mirar que Agar fue la que le da ese primer hijo a Abraham y entonces recibe una promesa de parte de Dios. Y ahí comienza a formarse un propósito, pero Agar tenía que ser transformada. Dice que Agar era egipcia, ¿cierto? Y estaba en una condición de sierva, podríamos decir que de esclava, ¿cierto? Ella era la que servía a Sarai. Agar tuvo que verse sometida a situaciones difíciles. Ella, después de todo lo que vivió, conocemos la historia, que ella llega un momento en que huye de la presencia de Sarai, ¿cierto? Y es cuando tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor le dice, ¿a dónde vas? Aleluya. ¿A dónde vas? Y ella le dice, huyo de mi señora. Amén. Pero el Señor le dice, vuélvete y sé sumisa, porque el hijo que va a tener, que el hijo que tendrás tendrá promesa, multiplicaré su descendencia, ¿cierto? Así lo dice en Génesis, el capítulo 16, en el versículo 10, dice, y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Allí comienza un propósito y Agar tuvo ese encuentro con el Señor y ese encuentro es el que la empieza a transformar, porque ella empieza a creer en ese Dios, en el Dios poderoso de Israel, en el que ella no creía porque ella era egipcia. Amén. Y entonces ella es echada al desierto de Betseba, ella se tiene que ir con su hijo, ella pasa necesidades, amén. Pero ahí es cuando tenemos que decir, oh Señor, aunque acampe en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, amén. Porque cuántas veces nosotros no hemos pasado también por desiertos, cuántas veces nosotras y los hermanos también hemos pasado por ese desierto, por esa necesidad y esa dificultad donde vemos que nuestra vida como que ya se nos va a derrumbar, como que ya no vamos a ser capaces, amén. Pero el que comienza la obra en nosotros, Él es el que la perfecciona, amén. Entonces tenemos que confiar en eso. Y si seguimos leyendo la historia de Agar en Génesis, el capítulo 21, seguimos dándonos cuenta de que ella se echaba, de que ella se fue al desierto, que ya le faltó el agua, que le faltó la provisión, que dejó a su hijo allá en un arbusto para que muriera y se alejó para verlo morir. Amén. Pero es ahí cuando el Señor vuelve y está con ella y vuelve y la alienta a seguir adelante y le abre los ojos para que ella vea la fuente del agua. Amén. La fuente de agua que es Cristo el Señor, esa fuente de agua que salta para vida eterna, amén, porque Él es el agua, Cristo es la fuente de agua y entonces le son abiertos los ojos y ella puede ver esa fuente de agua y puede darle agua a su hijo y puede tomar nuevamente a su hijo en sus brazos y seguir adelante, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor es nuestra provisión, el Señor es nuestra agua y si Él nos da promesas, hermanos, no hay quien le estorbe a los propósitos de Dios. Entonces ya Agar tenía una promesa y era de que Ismael iba a ser padre de príncipes. Amén. Eso lo podemos leer en Génesis 21, donde dice que él va a multiplicar su descendencia y que él va a ser padre de príncipes y que de él también va a salir una gran nación. Que el pacto era con Isaac es otra cosa, pero para Ismael también había promesas, pues eso es mucho que estudiar, estamos mirando así por encimita, ¿cierto? Pero entonces vemos que Agar perdón, que Agar sí tuvo que esforzarse, porque la palabra nos declara al final de todo, de toda la historia de Ismael, dice que él creció y que Dios estaba con él, amén. Eso lo podemos ver en el capítulo 16 de Génesis, en el capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21, versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho
y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Entonces, si nos dice que Dios estaba con el muchacho, quiere decir que esa mamá estuvo ahí pendiente de educarlo y decirle, mire que el Señor está contigo, mire que esto, mire que lo otro. Entonces hubo una mamá preocupada, ¿cierto? Entonces yo pienso que allí Agar fue transformada. La Biblia no nos declara más cosas sobre Agar, pero podríamos creer de que Agar estuvo pendiente de que Ismael creciera en la presencia de Dios. Amén. Entonces es así como en esos desiertos a veces tenemos que ser sometidos, pero es allí cuando el Señor trata con nosotros, ablanda nuestros corazones. Amén. Él dice que pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, nos dice en Oseas 2:14. Es en los desiertos y en las dificultades cuando el Señor nos habla al corazón, porque es a veces allí cuando estamos como que débiles y estamos dispuestos a escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, ahí vemos que Agar tuvo ese encuentro con Dios y ella tiene que declarar que Dios la ha visto. Y ese lugar donde estaba, ella dice que lo llamó el pozo del viviente que la ve, porque dijo, tú eres Dios que me ve. Entonces Dios la vio a ella, amén. La vio y la ayudó y le dio promesas. También miramos entonces a Rahab. Ella fue prostituta, ¿cierto? De aquella época, pero fue la que ayudó a los espías israelitas. Ella en Santiago 2:25 dice que fue declarada justa por sus obras. Rahab no conocía al Señor. Ella solo había escuchado de que Jehová de los ejércitos era poderoso y que venía dándole la victoria sobre pueblos a su pueblo. Amén. Y ella tiene que reconocer cuando leemos en Josué 2 del 9 al 13, ella tiene que reconocer que Jehová es el que le va a dar la victoria a su pueblo y pide que se haga misericordia para ella y su familia. Es ahí cuando cada una de nosotras también tenemos que pedir esa misericordia para nuestra familia. Amén. Y ella decide creer en su corazón por lo que ha oído del Señor. Agar vio y Rahab escuchó. Amén. Entonces es cuando tenemos que mirar Romanos 10:17 que nos dice, la fe es por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Agar entonces reconoce el poder y la justicia de Jehová. Amén. Y si leemos Josué el capítulo 6 en el versículo 17, 22, 23, cuando ella pide la misericordia y cuando los espías le dicen que sí, que van a cumplir la promesa, que ella la van a perdonar a ella, a su padre y a todos los que estén en su casa le van a perdonar la vida. Amén. Y fueron salvos. Y dice la Biblia y nos declara que Rahab habitó entre ellos. Amén, que la casa de ella, cuando cayó toda la muralla, se sostuvo como una palmera en el desierto. Y entonces la gente entendió que Jehová estaba con ella. Amén. Y ella declara en Josué el capítulo 2, el versículo 11, declara que Dios es único y dice que Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Y entonces miren que Rahab también pasa a ser parte del pueblo de Dios porque ella decidió creer, creer por lo que había oído. Ella no conocía a Jehová de los ejércitos, pero había oído cuán poderoso era y que venía entregando victorias a su pueblo y ella decide creer y esta mujer viene a ser parte importante en el linaje de nuestro Salvador. Amén. Y tenemos que mirar entonces la palabra que nos dice que nosotros hemos sido escogidos, aleluya, que somos real sacerdocio, que somos pueblo escogido por Dios. Amén. Y así como Rahab fue escogida para ese gran propósito, para venir a ser parte del linaje donde vendría nuestro Salvador, así nosotros somos ese linaje escogido. Aleluya. Somos esa nación santa, somos ese pueblo adquirido por Dios para anunciar sus verdades. Amén. Y ella fue por la fe, fue declarada justa. Y entonces miramos también la vida de Ruth, otra mujer que fue determinada, que trabajó y fue obediente. Ruth, sabemos pues la historia de ella, que fue la, la nuera de Noemí, que por distintas circunstancias, Amimelec y Noemí tuvieron que irse para los campos de Moab, que allá sus hijos se casaron con mujeres extranjeras, moamitas, que fueron Ruth y Orfa, ¿cierto? Y conocemos la historia de que muere Amimelec, muere los hijos de Noemí, y quedan entonces ellas viudas, quedan las tres viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Pero Orfa decide volver, ¿cierto? Pero cuando Noemí va a volver a su ciudad natal, Ruth le dice que no. Amén. Y ahí está la determinación de esa mujer. Yo creo que esa mujer tuvo que haber visto en Noemí, su suegra, un testimonio, tuvo que haber visto en Noemí
cómo Noemí confiaba en el Señor, en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel, porque Ruth tuvo esa curiosidad y esa necesidad, y ella le declara y le dice: "No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde tú fueres, yo iré, donde tú quieres que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré, y allí seré sepultada". Pero miren lo que dice: "Tu Dios será mi Dios". Amén. Una mujer moabita extranjera que no conocía a Jehová de los ejércitos, pero yo creo que por ese testimonio que Noemí daba, Ruth tuvo que sentir curiosidad y decir: "Yo quiero conocer a este Dios". Amén. Entonces Agar tuvo un encuentro. Rahab escuchó de Jehová de los ejércitos y, no, y Ruth tuvo que ver en Noemí el testimonio. Amén. Lo que decía la hermana ahorita, tenemos que ser de buen testimonio y por ese testimonio podemos ganar a muchos. Y así Ruth se decidió y se determinó a conocer a ese Dios y hacer que ese Dios fuera su Dios. Amén. Y conocemos la historia, que ellas volvieron a la ciudad natal de Noemí, y que Ruth se dedicó a cuidar de su suegra, que ella se dedicó a trabajar en los campos de Boz y a recoger esas sobras que caían de las espigas. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que recoger sobras, pero el Señor esas sobras las multiplica y hace grandes cosas en nosotros, amén, grandes propósitos. Eso tenía un propósito. Ruth se fue a trabajar a sus campos y allá fue vista por Boaz y sabemos que tuvo gracia delante de él, amén, y que él se enamora de ella, ¿cierto? Y ella fue de un lugar menesteroso, pasó de ser una persona sin poder, viuda, sin tierra, ¿cierto? De una posición en que las mujeres de pronto estaban en ese tiempo mal porque ya no eran bien vistas, ¿cierto? Y pasó de ser esa persona sin poder y sin nada a ser la esposa de un gran hombre, a ser dueña de tierras, amén, a recibir también promesas y de ella también vino a ser incluida en ese linaje precioso de donde viene nuestro Salvador. Amén. Y ella reconoce que Jehová es su Dios y se convierte de todo corazón. Aleluya. Deuteronomio 7:9 nos dice: "Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y le guardan, y sus mandamientos hasta 1000 generaciones". Amén. Y entonces Ruth pasa de lugares también bajos a un lugar alto por su determinación, que se determina de conocer al Señor, por ser trabajadora. Amén, y por ser obediente, porque hizo todo lo que su suegra le indicó. Pasó de ser una criada a ser la dueña de tierras y vino también a ser del linaje de nuestro Salvador, pues vino a ser la bisabuela del rey David. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo estas tres mujeres fueron transformadas. Por lo poco que la Biblia nos declara de ellas, pero ellas fueron transformadas, porque de Ruth también se dice que ella habitó, ¿cierto? Rahab habitó también en el pueblo del Señor y vinieron a ser parte del pueblo del Señor. Y entonces todo lo que el Señor hace, hermanas y hermanos, tiene un propósito. Dios, todo lo que hace, Dios es perfecto y todo lo que hace tiene propósito. Estas mujeres extranjeras conocieron al Dios viviente, al Todopoderoso, fueron escogidas, pasaron de lugares menesterosos a lugares altos, aleluya, porque Él es el que levanta del polvo al pobre. Él es del que nos pasa del muladar, que nos exalta al menesteroso, que nos hace sentar en sillas de príncipes para dar sitios de honor. Y así estamos nosotros ahora, hermanos y hermanas. Nosotros, cada uno de nosotros estamos en sitios de honor en este momento, porque el lugar en donde estamos, de donde nos sacó el Señor, de donde el Señor nos trajo, nos sacó de esas tinieblas a esta luz admirable, nos hizo conocer su amor, su perfección, lo que hace en nosotros cada día para transformarnos. Amén. Eso es lo que nosotros cada día tenemos que permitirle al Señor que nos vaya transformando. Agar pasó de ser una esclava a ser la madre de un hombre que tenía promesas de Dios. Ruth pasó de ser viuda y sin nada a ser una mujer, la esposa de un hombre importante y bisabuela del rey David. Rahab pasó de ser una prostituta, que era lo más bajo socialmente, pasó a ser la esposa del rey Salomón, aleluya. Y vino también a ser parte de ese linaje, que vino a ser parte del linaje de nuestro Salvador. Cada una de ellas tuvo experiencias con Dios. Rahab escuchó de las maravillas de Dios. Ruth vio el testimonio a través de su suegra. Agar tuvo un encuentro con el Dios viviente, con el Dios que la vio. Amén. Aleluya.
Es así como nosotros tenemos que permitir que Él cumpla esos propósitos en nosotros. Él hace todo nuevo. Leíamos que dice la palabra que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí, Él hace todas nuevas. Apocalipsis 21, el versículo 5 nos dice, el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Amén. Él no hace las cosas a remiendos ni a poquitos, Él hace todo nuevo. Y cuando hablamos de todo nuevo es mente nueva, corazón nuevo, sentimientos nuevos, vida nueva, relaciones nuevas, todo nuevo. Amén, hermanos, porque el Señor no es de retacitos ni de remiendos. Él hace todo nuevo. Isaías 42:9 nos dice que Dios promete hacer las cosas nuevas y dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Amén, aleluya. El Señor nos ofrece una vida nueva, un corazón nuevo, Él cambia todo, Él transforma el corazón, amén. En primera de Samuel, el versículo 19, hablando de Saúl, cuando es ungido por Samuel, le dice que él será mudado en otro hombre. Dice el versículo 9 del capítulo 10, y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, aleluya. Ese es Dios el que cambia nuestro corazón. En Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón para que me reconozcan que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y seré su Dios y volverán, y pues volverán a mí de todo corazón. Aleluya. En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible al Señor, un corazón que está dispuesto a escuchar al Señor, un corazón dispuesto a servirle al Señor. Amén. Aleluya. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que permitir que los propósitos de Dios se cumplan, porque a él nadie le puede estorbar. Amén. Job 42, en el versículo 2 nos dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado, porque ¿quién le va a estorbar al Señor? Dios nos guarde de ser estorbo, Señor, porque ¿quién va a estorbarle al Señor? Amén. Él tiene propósitos con todo el mundo, dice, pero yo te he levantado para que este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya. En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece, porque nosotros no somos nada. El propósito del Señor es el que prevalece. Amén. Y Él también nos llama con un propósito que es el propósito de salvarnos. Dice en segunda de Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Cada día entonces tenemos que meditar, ¿cómo permito que el Señor me transforme? ¿Cómo permito que el Señor vaya cumpliendo esos propósitos y perfeccionando esa obra que Él comenzó? Porque podemos caer en eso también, podemos caer en que estorbemos al Señor nosotros a veces con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, a veces con el enfriamiento que nos da, a veces cuando creemos que no vamos a tirar la toalla, pero no hay poder en el nombre de Jesús. Él nos saca adelante sobre cualquier desierto, sobre cualquier adversidad. Él es el que nos saca adelante. Sacó adelante a Agar cuando estuvo en el desierto, sacó adelante a Ruth cuando estuvo sola con su suegra en lugares lejanos, sacó adelante a Rahab cuando tuvo miedo de que fuera descubierta por cubrir a los espías, pero ellas tres confiaron. Aleluya. Ellas tres confiaron en Jehová de los ejércitos porque escucharon de él, porque lo vieron a él y decidieron creer en él. Así nosotros tenemos que creer en el Señor. Hemos sido ya bautizados y lavados por su sangre y cada día tenemos que permitir que sea el que nos vaya transformando y moldeando a fin de que lleguemos a la meta que es estar con nuestro Dios, verlo cara a cara. Aleluya. Entonces hoy debo pensar, ¿qué estoy haciendo, Señor? Ahorita en mi última oración debo pedirle, Señor, tus propósitos sean cumplidos en mí. Esa transformación sea cumplida en mí, perfecciona la obra en mí, sigue transformándome, sigue cambiando y quitando todo aquello que estorba, Señor, y que sea Cristo creciendo en mí cada día, que sea Cristo creciendo, que sea yo menguando y Cristo creciendo para que Él sea formado en mí, para yo ser aquí luz en mi casa.
Aleluya. En mi casa yo soy la única cristiana. Tengo que ser luz para mi esposo, tengo que ser luz para mis hijos. Y solo se puede de la mano del Señor. Solo se puede de la mano del Señor, hermanos. No sé cuántas en sus casas también tengan la situación que yo, pero solo podemos hacerlo si confiamos en el Señor, si entregamos nuestra vida al Señor, si permitimos que el Señor cumpla sus propósitos y si decidimos creerle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amén. Esa es la invitación en esta mañana, mis hermanas, el tiempo ha corrido. La invitación es a que permitamos que el Señor nos transforme, así como a esas mujeres las transformó siendo extranjeras, advenedizas, que no conocían al Señor, pero el Señor se les presentó a ellas lo conocieron. Ahora nosotros, nosotras y los hermanos también que están aquí conectados, conocemos a Dios, hemos sido escogidos como ese linaje precioso, ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios, amén. Entonces agarrémonos a esas promesas, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, y hasta el fin tenemos que creer, hermanos, hasta el último día que el Señor nos permita respirar en esta tierra, tenemos que creer en esas promesas, amén. Entonces no se nos olvide, mis hermanos, transformados por el poder de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por esta invitación y que el Señor los continúe bendiciendo enormemente. Amén.